En honor a mi Santa Madre, que murió hace 4 años, se llama este restaurante Hacienda Santa Teresa. Ella se llamaba Teresa. Y mi nombre es Norma Angélica Pech Barrera, originaria de Yucatán, de un pueblo yucateco, Tizimín es el nombre. Y decidimos abrir este restaurante porque cuando yo vivía en Cancún, mi mamá y yo cocinábamos, teníamos un pequeño restaurancito y yo me vine hace más de 18 años y ella se quedó con la idea de que yo iba a regresar. Ella iba comprando de todo porque ella pensaba, va a regresar mi hija y vamos a poner un restaurante. Desgraciadamente se me adelantó, hace 4 años se me fue y me dio mucha tristeza cuando yo fui al entierro de ver tantas cosas hermosas que había comprado para que ella y yo hiciéramos el restaurante. Después se nos dio la oportunidad de este lugar y mi esposo decidió comprármelo para mí, para cumplir el sueño de mi madre. Desgraciadamente no está aquí, pero yo creo que desde el cielo ella me ve y ha de estar orgullosa que no estará cocinando conmigo porque ese era su sueño, pero cada vez que yo cocino o hago algo, lo hago pensando en ella y en su honor. Y por eso es que decidí hacer este restaurante mexicano y poner más que nada mis platillos yucatecos, que ella como buena yucateca era lo que más le encantaba hacer. Y aquí estamos presentando un poquito diferente el restaurante. Yo sé que muchos se enfocan a lo que es Tex-Mex. Aquí queremos hacerlo realmente mexicano y México tiene muchos estados, pero nos estamos enfocando más que nada en Yucatán y Hidalgo, porque mi esposo es de Hidalgo. Y entonces aquí este es un restaurante familiar donde no solamente soy la dueña, es mi esposo y mis 3 hijos, Juan, José y Axel. Y todo lo hacemos y ellos todo lo hacen pensando en su abuelita, pensando que esto es para ella y que ella pues, le hubiese gustado. Y ojalá desde donde esté ella me esté contenta. Los inicios de Santa Teresa fueron en el 2020, empezamos aquí en febrero. Antiguamente era un restaurante mexicano llamado El Guacamole, pero esto no tenía nada mexicano, entonces lo transformamos, quisimos demostrar a la gente lo que es México y lo cambiamos y todo, pero a razón de la pandemia empezamos en marzo para llevar con el take-out porque todavía no podíamos abrir y decidimos poner el restaurante en Bradford porque aquí tenemos ya más de 18 años viviendo y nos gustó este lugar. Es pequeño pero muy hermoso. Aquí en Hacienda Santa Teresa estamos para demostrar nuestra cultura mexicana y nuestra comida. Entonces, cuando yo llegué acá me daba tristeza de ver que en México, como buena mexicana, se celebra el Día del Niño y aquí no. Entonces, cuando nosotros abrimos, decidimos traer todo. El año pasado hicimos la celebración del Día del Niño, pero como era cerrado, dimos comidas gratis para los niños y yo les hice unas piñatas y se las regalé. Después de eso, hicimos el Halloween y también, como muy mexicana, celebro el Día de la Virgen. Aquí celebramos el Día de la Virgen. El año pasado les dimos algunas cosas gratis para comer, tuvimos mariachi, celebramos el Día del Día de los Muertos. En este lado ponemos un altar grande. Esta silueta que está aquí es la representación de mi madre. Si no se nota la cara porque ella está muerta, murió hace 4 años y esta es su perrita. Este mural me lo hizo un mexicano en honor a ella, es el mural de la película de Coco. Entonces aquí para el Día de los Muertos le pongo su altar grande y aquí están sus fotos y sus cosas. De aquel lado también tengo un mural con la foto de ella. También tengo otro lugar donde tengo puestos todos sus regalitos que ella me daba cada que yo iba y es como un museo, es algo muy hermoso para mí. Y estamos aquí para enseñar toda nuestra cultura. Celebramos también el Día de los Reyes, dándoles roscas. ¿Qué otra celebración tenemos? Bueno, no es mexicana, pero también hacemos el Halloween, también hacemos St. Patrick's Day. Y también el 25 de diciembre también tenemos ese mismo programa, venga, come y pague lo que quiere, porque muchísima gente se queda sin su Navidad.
Estoy muy agradecida con la gente de Bradford porque a pesar de que abrimos en la pandemia, hemos tenido muchísimo apoyo, mucho cariño, muchísima gente, muchos que crecieron con mi hijo, por mis hijos, porque mis hijos estudiaron acá, hemos recibido su apoyo y, y estamos muy agradecidos por todo eso. Este restaurante me apasiona mucho y me encanta porque yo lo hice en honor a mi madre y cada cosa yo lo quiero sacar adelante y dar a conocer nuestra cultura, nuestra comida yucateca en honor a ella. A mí me encanta cocinar, yo soy la dueña, pero yo estoy en la cocina allí checando que todo esté correcto y me encanta aquí porque esto es familiar. Aquí tengo a mi hermano, que él era gerente de alimentos y bebidas de un hotel grande en Cancún, pero cuando yo le conté la historia de por qué lo estoy haciendo, él decidió venir a apoyarme y estoy muy agradecida que lo tengo a él. También tengo a mi cuñada que me ayuda, a mis hijos. Realmente esto es un encierro porque tienes que estar todo el tiempo concentrada en el restaurante, pero me apasiona porque tengo a mis hijos. Mis 3 hijos están metidos acá trabajando. Me encanta cada vez de que cada festividad nosotros mismos le metemos mano, le decoramos. Ahorita tenemos decorado el patio de atrás en fall y esto es algo hermoso. Me encanta. Bueno, aquí en Hacienda Santa Teresa queremos sentir a toda la gente en familia, en casa, que disfrute, porque los mexicanos así somos muy, muy familiares, muy amigables. Y nosotros, cada que alguien viene, que es su cumpleaños, nos tiene que dejar saber, porque tenemos música en vivo y entonces nuestro mariachi siempre les canta. Mi hermano tiene una receta muy especial que es el jalapeño shot, que cada que hay cumpleaños les damos gratis, les damos su postre y muy bendecida porque siempre la gente nos escoge para venir a festejar sus cumpleaños. Un dato muy importante es que aquí en Hacienda Santa Teresa el platillo más recomendable y más pedido es el pollo motuleño. Es un platillo de la región de Yucatán, hecho a base de pechuga de pollo y muy rico, y se lo recomiendo que vengan a probarlo. Okay. Hacienda Santa Teresa ha contribuido mucho con la comunidad de Bradford porque aquí crecieron mis hijos, porque esto es nuestro pueblo, es nuestro segundo país. Y nosotros sabemos que a veces en estos momentos de la pandemia, cuando empezamos a donar a las casas de retiros, a los policías, a las enfermeras, comida, y lo hacemos con gusto. Ahorita estamos contribuyendo en un shelter que aquí en Bradford se llama el Cold Coffee. Es un lugar donde la gente llega que no tiene casa ni nada y se les da comida y todo eso. Y nosotros lo damos con mucho gusto. Incluso tenemos un programa que muchos saben que la gente que no tiene casa o que no tiene comida simplemente llame sin dar explicaciones ni nada. Nosotros les damos comida y gracias a Dios tenemos muchos clientes y lo estamos haciendo con gusto. En nuestros inicios, nosotros éramos parte de un grupo que se llamaba El Sembrador. Ese grupo era coordinado con la iglesia Holy Mártires de Japón, de aquí de Bradford. Era un grupo para apoyar a los trabajadores migrantes que vienen a trabajar aquí en la agricultura. Nosotros sabemos que ellos vienen a trabajar, a contribuir aquí, pero no tienen familia. Entonces empezamos celebrándoles el Día del Padre, rentábamos el Cericola, que es aquí cerca, y nosotros le llevábamos de comer. Todo eso era gratis, también le festejábamos, hacíamos torneos, queríamos que los trabajadores se sintieran en familia. Lo hacíamos mis hijos, mi marido y la comunidad canadiense de aquí para unir a los trabajadores, porque muchos de ellos no saben hablar inglés. Y lo vamos a continuar haciendo. Desgraciadamente por la pandemia, este año no lo pudimos hacer, pero si Dios quiere, el próximo año vamos a continuar con todo esto. Nosotros estamos aquí para apoyar a todos y hacer sentir a nuestros trabajadores mexicanos que esta es su casa. Me siento muy contenta cuando de pronto vienen los trabajadores y nos reconocen, nos dicen: oh, usted es la señora que hacía lo del fútbol, usted, su hijo, me ayudaba en el celular. Y para mí es algo muy bonito. Yo me siento muy bonito, no necesito que me agradezcan, pero con que vengan aquí estoy feliz. Y esta es casa para todos. Un consejo de vida es que todos los mexicanos, o tanto latinos o gente,
que se ayuden, que se quieran, que se apoyen sin interés, sin nada. Porque miren, desgraciadamente aquí todos venimos con una maleta, sin conocer a nadie, sin conocer el idioma. Nosotros así venimos y no olvidamos cómo llegamos, y ahorita si tenemos la oportunidad de apoyar a alguien, lo hacemos. Y yo les doy el consejo que se ayuden. Aquí todos podemos salir adelante, todos podemos crecer juntos, y es bonito ayudar a alguien y verlos crecer. Por último, me gustaría agradecer mucho a todos mis clientes mexicanos, latinos, canadienses, que nunca nos han abandonado, que a pesar de que los momentos han sido difíciles, tenemos 1 año y medio aquí abiertos, abrimos por la pandemia y siempre nos han apoyado tanto en el takeout o viniendo acá. Y muchísimas gracias a todos, y les invito a los que no han conocido nuestra comida, vengan a conocer. Es algo diferente porque contamos más que nada con comida yucateca, que desgraciadamente no hay muchos restaurantes aquí y nuestra comida es muy rica. Les invito a venir a probar. Santa Teresa es familia, fiesta, diversión, cultura, tradición, alegría, baile, música, amigos, unión. Santa Teresa es lo que tú puedes estar buscando.